Bienvenidos a nuestra inmersión profunda de hoy. Vamos a explorar un libro fascinante que me tiene realmente intrigada. Se titula El Cubo, sobre su naturaleza arquitectural. Publicado en enero de este año 2024 en Huancayo, Perú. Ajá. Este libro es una obra colaborativa de 5 autores. 5. Sí, Marco Antonio Soria Herrera, Carlos Alberto Soria Herrera Lenín, John Meléndez Rodríguez Marusca Sonia Salazar Fernández y Miguel Ángel Baltasar Salazar. 5 autores para desentrañar los secretos del cubo. ¿Te has puesto a pensar alguna vez que esta forma básica que todos conocemos es en realidad un pilar fundamental en la arquitectura a lo largo de la historia y en diversas culturas? Es fácil pasar por alto lo simple, pero este libro nos invita a reconsiderar el cubo desde las antiguas pinturas rupestres hasta los maestros modernos. El cubo ha estado presente reflejando creencias culturales profundas y una comprensión del mundo que a menudo damos por sentada. Es increíble. El libro nos lleva de viaje al pasado, a esas pinturas rupestres, donde ya se vislumbraba la presencia del cubo. ¿Quiénes hubieran pensado que nuestros ancestros ya estaban jugando con esta forma? Y no solo jugando estas representaciones del cuadrado y por extensión del cubo a menudo estaban imbuidas de significado. Reflejaban conceptos como los 4 puntos cardinales, los 4 elementos, las 4 estaciones. El cubo, en este contexto, se convierte en una representación visual del orden y el equilibrio. Claro, el 4 como símbolo de lo terrenal, de lo completo. Y hablando de culturas antiguas, el libro menciona el SEC, el sistema proporcional del antiguo Egipto. El SEC era esencialmente una proporción, una relación matemática que se utilizaba en el diseño de las pirámides, imagínate. Ya en ese entonces se empleaban principios matemáticos para crear esas estructuras monumentales. Es fascinante. Y luego el libro da un salto enorme en el tiempo llevándonos a arquitectos modernos como Le Corbusier y Louis Kahn. ¿Cómo es que estos maestros modernos se conectan con esos principios antiguos? El libro lo ilustra con ejemplos concretos. Por ejemplo, la Villa Chimambai de Le Corbusier en India, construida en 1951, es un ejemplo magnífico de arquitectura moderna que utiliza cuadrados y cubos para crear una sensación de armonía y funcionalidad. Le Corbusier no solo estaba creando una casa, estaba utilizando el lenguaje del cubo para expresar una visión del mundo. Exacto. Y Louis Kahn, según el libro, veía en el cuadrado el punto de partida para la creatividad. Su edificio de la Asamblea Nacional de Bangladesh en Dhaka, terminado en 1982, es una muestra impresionante de cómo transformó una forma simple en algo extraordinario. Lo interesante aquí es cómo el libro va más allá de la mera forma del cubo y explora su modulación y estructuración en el diseño. No se trata solo del cubo en sí, sino de cómo los arquitectos lo manipulan, lo combinan, lo dividen para crear espacios únicos. Y no se queda solo en la teoría. El libro usa muchísimos ejemplos del mundo real para ilustrar estos conceptos. Habla de edificio Caja Granada en España de Alberto Campo Baeza, un cubo gigante y luminoso que representa la simplicidad y la claridad. Precisamente. Y para mostrarnos el alcance global de sus principios, el libro también nos lleva a la Escuela Solverein de Sana en Alemania, a la Casa 4x4 de Tadao Ando en Japón y al edificio ATEC de Big Architects en Taipei. Es realmente sorprendente ver cómo arquitectos de diferentes culturas y épocas se han sentido atraídos por el cubo como elemento fundamental en sus diseños. Y el libro hace un trabajo fenomenal en resaltar esas conexiones. Lo que es fascinante aquí es cómo el libro desentraña la esencia misma de una línea que da lugar a un plano y este a su vez un volumen es como una ecuación arquitectónica fundamental donde el cubo no es solo una forma sino un espacio potencial a la espera de ser revelado. Y no se limita a la creación. También explora el concepto de sustracción de ese volumen como un escultor que cincela la piedra. Exacto. Y lo que es aún más intrigante es que el libro no rehúye la complejidad de estas interacciones. Se adentran como los planos, las líneas oblicuas, incluso los poliedros pueden entretejerse en el tapiz cúbico. Me impactó particularmente la sección sobre modulación. Es como si el libro nos estuviera dando un código secreto para desbloquear el potencial del cubo. Es como un lenguaje de proporciones. Al comprender este lenguaje, puedes crear espacios arquitectónicos que no solo sean visualmente atractivos, sino también increíblemente funcionales. Exacto. Muestran cómo dividir el cubo, escalarlo y manipularlo para crear ritmo y equilibrio en el diseño. Es como aprender la coreografía de la arquitectura. Y hablando de coreografía, el libro no se detiene, ahí continúa con la estructuración del cubo, con las columnas como soporte esquelético. Es como si nos estuvieran mostrando los huesos del edificio. Y exploran diferentes configuraciones para estas columnas, desde colocarlas en las intersecciones hasta alinearlas dentro del propio volumen. Es fascinante cómo esos pequeños cambios pueden impactar drásticamente la sensación general de un espacio. Lo que también es fascinante es cómo exploran diferentes formas para esas columnas cuadradas en forma de INIP, incluso en forma de NC, como una caja de herramientas completa para el diseño arquitectónico. Exactamente.
Y luego, justo cuando piensas que han cubierto todo, introducen la idea de usar columnas en forma de rombo, en forma de U-V y en forma de X, creando un dinamismo visual que juega con la estabilidad inherente del cubo. Es realmente impresionante la profundidad que han logrado extraer de una forma aparentemente simple. Lo es, ¿verdad? Y el libro no se limita a hablarnos de estos conceptos, nos muestra cómo ponerlos en práctica. Proporciona ejemplos de sus propios diseños arquitectónicos basados en estos principios. Claro. Nos guían a través de su proceso comenzando con un simple sólido y luego paso a paso demuestran cómo sustraer, definir y finalmente dar forma al espacio. Es como ver una clase magistral de diseño arquitectónico. Y culmina con una muestra de edificios icónicos de todo el mundo que ejemplifican estos principios. Vemos cómo arquitectos como Enrique Siriani Suito en Perú y Jean-Pierre Cruz en Sandra Barclay han aprovechado el poder del cubo para crear espacios impresionantes y funcionales. Es realmente inspirador ver cómo estos conceptos cobran vida en el mundo real. Totalmente. Pero ahora me pregunto todo esto, ¿qué significa para nosotros los que no somos arquitectos? ¿Por qué debería importarnos la naturaleza arquitectónica del cubo? Esa es una gran pregunta. Creo que la belleza de este libro radica en que trasciende el ámbito de la arquitectura pura. En realidad se trata de comprender cómo percibimos e interactuamos con el espacio. Entonces no se trata solo de edificios, sino de cómo experimentamos el mundo que nos rodea. Exactamente. El cubo, a pesar de su simplicidad, es una herramienta poderosa para crear espacios significativos y funcionales. Y al comprender su naturaleza arquitectónica, podemos desarrollar una apreciación más profunda del entorno construido. Entiendo. Pero tengo que admitir que mi cabeza da un poco vueltas. Hay tanto que absorber. Es cierto, hay mucho, pero recuerda, la clave está en que el cubo, en toda su simplicidad, encierra una cantidad notable de potencial. Entonces lo que estás diciendo es que aunque parezca básico, nunca debemos subestimar el poder del cubo. Precisamente. Y quizás esa sea la lección más valiosa que nos ofrece esta inmersión profunda. Wow, es una forma realmente perspicaz de decirlo. Es como un recordatorio para mirar más allá de la superficie y ver el potencial en lo aparentemente ordinario. Exactamente. Y esto nos lleva a una pregunta que plantea el libro al final y que me dejó pensando. Si formas básicas como el cubo tienen tanto potencial, ¿qué otros elementos aparentemente simples en nuestro entorno podríamos estar pasando por alto? Esa es una pregunta que invita a la reflexión, ¿verdad? Es un desafío a mirar el mundo con nuevos ojos. Totalmente. Es como si nos retara a descubrir un lenguaje de diseño oculto a nuestro alrededor. Exactamente. Y al volvernos más conscientes de este lenguaje, podemos comprender mejor cómo se configura nuestro entorno construido y cómo a su vez este configura nuestras experiencias. Es como una calle de doble sentido. El cubo influye en la arquitectura y la arquitectura influye en cómo interactuamos con el mundo. Esa es una excelente manera de decirlo. Es un recordatorio de que incluso los elementos más básicos del diseño pueden tener un profundo impacto en nuestras vidas. Faiz, es curioso. Antes de esta inmersión profunda nunca habría pensado 2 veces en un cubo. Pero ahora siento que tengo una perspectiva completamente nueva sobre esta forma simple. Me alegra oír eso. Y creo que ese es el verdadero poder del conocimiento. Tiene la capacidad de transformar nuestra comprensión del mundo que nos rodea. Hablando de conocimiento, el libro continúa examinando ejemplos del mundo real de cómo el cubo ha dado forma a obras maestras arquitectónicas. Sí, y no solo muestran ejemplos de una cultura o periodo de tiempo en particular, ofrecen una perspectiva verdaderamente global destacando edificios desde el antiguo Egipto hasta el Japón moderno. Genial. Entonces, entrémonos en algunos de estos ejemplos. ¿Por dónde deberíamos empezar? Bueno, ¿qué tal si comenzamos con una de las estructuras más icónicas de la historia? Las pirámides de Giza. Perfecto. Siempre me han fascinado las pirámides, pero ¿cómo se relacionan con el cubo? No tienen exactamente forma de cubo, ¿verdad? Correcto, pero si imaginas una pirámide encerrada dentro de un prisma rectangular, notarás una conexión fascinante. Espera, un prisma rectangular. ¿Te refieres a una caja? Exactamente. Y al visualizar la pirámide dentro de esa caja, puedes comenzar a ver cómo el cubo sirvió como marco conceptual para su diseño. Ah, ya veo. Aunque la pirámide en sí no es un cubo, el cubo aún jugó un papel en su creación. Y ese es un punto clave. El cubo no siempre está presente explícitamente en la arquitectura, a veces actúa como un principio subyacente que guía el proceso de diseño. No, eso es realmente genial. ¿Qué otros ejemplos destacan en el libro? Bueno, hablan de una amplia gama de estructuras, incluyendo templos antiguos, catedrales medievales, palacios renacentistas e incluso rascacielos modernos. ¡Guau, qué variedad! ¿Puedes darme un ejemplo específico que realmente te haya llamado la atención? Claro. Hablan de la Villa Savoya de Le Corbusier, una obra maestra modernista construida en la década de 1930. Ah, he visto fotos de eso. Es ese edificio blanco sobre pilotes, ¿verdad? Ese mismo. Y aunque a primera vista puede no parecer un cubo tradicional, el uso de principios geométricos por parte de Le Corbusier en particular, la proporción áurea es evidente en todo el diseño. La proporción
Aurea, recuérdame qué es eso. Es una proporción matemática que se encuentra a menudo en la naturaleza y el arte. Es aproximadamente 1/618. Se dice que crea una sensación de armonía y equilibrio. Claro. Entonces, aunque Biesa Oye no es un cubo perfecto, todavía incorpora estos conceptos geométricos fundamentales. Exactamente. Y eso es lo que hace que este libro sea tan fascinante. No se trata solo de identificar cubos en la arquitectura, se trata de comprender cómo los principios subyacentes del cubo han influido en el diseño arquitectónico a lo largo de la historia. ¿Sabes? Hay una cosa que me intriga. ¿Qué es? Hemos estado hablando mucho sobre el papel del cubo en el diseño de edificios, pero ¿qué hay de la experiencia de estar dentro de un espacio con forma de cubo? Es una pregunta interesante. Y el libro también toca ese aspecto, profundiza en cómo la forma geométrica simple del cubo puede crear una sensación de orden, estabilidad e incluso espiritualidad dentro de un espacio. Eso tiene sentido. Es como la forma en que una habitación minimalista puede sentirse tranquila y pacífica porque no hay desorden visual. Exactamente. El cubo, cuando se usa con cuidado, puede proporcionar un marco para crear espacios que sean estéticamente agradables y emocionalmente resonantes. Estoy empezando a ver el cubo bajo una luz completamente nueva ahora. No es solo una forma aburrida y cuadrada, en realidad es bastante profunda. Estoy de acuerdo. Y creo que ese es uno de los mensajes principales que los autores intentan transmitir en este libro. El cubo, a pesar de su aparente simplicidad, es una herramienta poderosa para crear una arquitectura significativa e impactante. Yo creo que hemos desentrañado con éxito la naturaleza arquitectónica del cubo. Ha sido una inmersión profunda, fascinante. De hecho. Y espero que nuestros oyentes hayan disfrutado explorando con nosotros esta forma aparentemente simple, pero sorprendentemente compleja. Tengo la sensación de que sí. Y ahora miro el mundo que me rodea con una nueva apreciación por el poder del cubo. Y esto me lleva a pensar en algo que a veces olvidamos. ¿A qué te refieres? A que a veces nos enfocamos tanto en la complejidad que pasamos por alto la belleza y el potencial de lo simple. Es cierto, como con el cubo, ¿no? Antes de esa inmersión profunda, nunca me habría imaginado la cantidad de ideas y conceptos que se esconden detrás de esta forma aparentemente básica. Exactamente. Y creo que esa es una de las grandes lecciones que nos deja este libro, la importancia de mirar más allá de lo evidente, de encontrar la profundidad en lo sencillo. Es como una invitación a redescubrir nuestro entorno, a prestar atención a los detalles que antes pasábamos por alto. Totalmente. Y hablando de detalles, el libro nos muestra cómo esta exploración del cubo se traduce en ejemplos concretos de la arquitectura mundial. Me encantaría conocer algunos de esos ejemplos. ¿Por dónde podríamos empezar? Bueno, ya que hablamos de las pirámides de Giza, podríamos seguir explorando el mundo antiguo. ¿Qué te parece la arquitectura griega? Me parece perfecto. Los templos griegos siempre me han parecido fascinantes con sus columnas y sus proporciones perfectas. Exacto. Y aunque a simple vista no parezcan cubos, si observamos con atención, podemos ver cómo los principios del cubo están presentes en su diseño. ¿De qué manera? No veo cubos por ninguna parte. Piensa en el Partenón, por ejemplo. Su planta rectangular, la disposición simétrica de sus columnas, la relación cuidadosamente calculada entre sus diferentes partes, todo esto nos habla de un orden, de una armonía, que tiene sus raíces en la geometría básica del cubo. Entiendo. Es como si el cubo fuera el esqueleto invisible que sostiene la belleza del Partenón. Exactamente. Y esto no se limita a la arquitectura griega. Si nos fijamos en las catedrales góticas, por ejemplo, podemos ver cómo la idea del cubo se repite una y otra vez en sus torres, en sus bóvedas, en la organización del espacio interior. Es increíble pensar que una forma tan simple como el cubo puede dar lugar a tanta variedad y complejidad arquitectónica. Lo es, ¿verdad? ¿Eh? Y el libro no se limita a mostrarnos ejemplos del pasado. También nos lleva a la arquitectura moderna y contemporánea, donde el cubo sigue siendo una fuente de inspiración para muchos arquitectos. ¿Puedes darnos algún ejemplo concreto de la arquitectura moderna que utiliza el cubo de forma innovadora? Claro. Un ejemplo fascinante es la Casa de Cristal de Philip Johnson, construida en 1949. Esta casa, como su nombre indica, está hecha casi entirely de vidrio, lo que le da una transparencia y una ligereza increíbles. He visto fotos de esa casa. Es realmente impresionante. Lo es. Y aunque a primera vista no parezca un cubo tradicional, si lo analizamos con detenimiento, podemos ver cómo su estructura básica se basa en una serie de cubos interconectados que crean un juego de espacios abiertos y cerrados de luz y sombra realmente fascinante. Es como si Johnson hubiera tomado la idea del cubo y lo hubiera llevado al límite explorando todas sus posibilidades. Exactamente. Y eso es lo que hace que el estudio del cubo sea tan interesante, nos permite comprender cómo los arquitectos a lo largo de la historia han utilizado esta forma básica para crear una variedad infinita de espacios y experiencias. Es una invitación a mirar la arquitectura con nuevos ojos, a descubrir la complejidad que se esconde detrás de la aparente simplicidad. Totalmente. Y hablando de complejidad,
El libro no se limita a analizar el cubo en su forma pura. También explora cómo se puede combinar con otras formas geométricas para crear diseños aún más interesantes. Eso me intriga. ¿Puedes contarnos un poco más sobre cómo se puede combinar el cubo con otras formas? Claro. Imagina, por ejemplo, un cubo al que se le añade una esfera en la parte superior. Esta combinación de formas crea un contraste interesante entre lo rectilíneo del cubo y la curvatura de la esfera. Es como si se complementaran, ¿no? Lo angular del cubo y la suavidad de la esfera. Exactamente. Y este tipo de combinaciones no se limita a la esfera. El libro explora cómo el cubo se puede integrar con cilindros, pirámides con manos, incluso formas más complejas. Es como si el cubo fuera una pieza de un rompecabezas que se puede combinar con otras piezas para crear infinitas posibilidades. Esa es una excelente analogía. Y lo que es más interesante es que estas combinaciones no solo son estéticamente atractivas, sino que también pueden tener un impacto en la funcionalidad del espacio. ¿Puedes darnos un ejemplo de cómo la combinación de formas puede influir en la funcionalidad de un edificio? Claro, pensemos en un museo, por ejemplo. Si se diseña con una serie de cubos interconectados, se pueden crear diferentes salas de exposición, cada una con su propia atmósfera y su propia función. Es cierto. Y si se añade un cilindro central, por ejemplo, se puede crear un espacio de circulación que conecte todas las salas. Exactamente. Y de esta manera, la combinación de formas no solo crea un diseño visualmente interesante, sino que también ayuda a organizar el espacio y a facilitar la circulación de las personas. Es fascinante ver cómo la geometría básica puede tener un impacto tan profundo en la forma en que vivimos y experimentamos los espacios. Lo es, ¿verdad? Y creo que esta es una de las grandes lecciones que nos deja este libro, la importancia de comprender los principios básicos del diseño para poder crear espacios que sean a la vez hermosos y funcionales. Es una invitación a mirar nuestro entorno con una mirada más crítica y a apreciar la inteligencia que hay detrás de cada forma, de cada línea, de cada espacio. Totalmente. Y hablando de espacios, el libro no se limita a analizar la forma exterior de los edificios. También explora cómo el cubo se puede utilizar para crear espacios interiores únicos e inspiradores. Eso me interesa mucho. ¿Puedes contarnos un poco más sobre cómo se puede utilizar el cubo para diseñar el interior de un edificio? Claro, piensa en una habitación cuadrada, por ejemplo. Esta habitación, en su forma más básica, puede ser bastante aburrida. Es cierto, una caja blanca sin nada más. Exacto. Pero si empezamos a jugar con la luz, con los materiales, con la disposición de los muebles, podemos transformar esa caja en un espacio acogedor, funcional y estéticamente atractivo. ¿Puedes darnos algunos ejemplos concretos de cómo se puede hacer eso? Claro, podemos utilizar la luz natural para crear diferentes ambientes dentro de la habitación, jugando con la ubicación y el tamaño de las ventanas. Podemos utilizar materiales cálidos como la madera para dar una sensación de confort o materiales fríos como el metal para crear un ambiente más moderno. Y podemos jugar con la altura de los techos, creando espacios más amplios o más íntimos. Exactamente. Y lo que es más interesante es que incluso dentro de una habitación cuadrada podemos crear diferentes zonas funcionales utilizando la disposición de los muebles. Podemos crear una zona de comedor, una zona de trabajo. Es como si estuviéramos dibujando un mapa dentro del cubo, definiendo los diferentes usos del espacio. Esa es una excelente manera de decirlo. Y lo que es más importante al utilizar el cubo como punto de partida, podemos asegurarnos de que el espacio sea funcional y eficiente sin sacrificar la belleza o la comodidad. Es increíble cómo una forma tan simple como el cubo puede dar lugar a tanta creatividad e innovación en el diseño de interiores. Lo es, ¿verdad? Sí. Y creo que esta es una de las grandes virtudes del cubo, su versatilidad. Puede ser tan simple o tan complejo como queramos, adaptándose a diferentes necesidades y estilos. Es como una hoja en blanco que nos invita a escribir nuestra propia historia arquitectónica. Exactamente. Y creo que esa es la gran lección que nos deja este libro, la importancia de no subestimar el poder de lo simple, de encontrar la belleza y la funcionalidad en las formas básicas. Es una invitación a mirar el mundo con nuevos ojos, a redescubrir la magia que se esconde en lo cotidiano. Totalmente. Y ahora, ¿qué te parece si exploramos algunos ejemplos concretos de cómo se ha utilizado el cubo en el diseño de interiores a lo largo de la historia? Me parece una idea fantástica. Estoy deseando descubrir cómo esta forma simple ha inspirado a los diseñadores de interiores a lo largo de los siglos. Es fascinante ver cómo el cubo ha inspirado a tantos arquitectos y diseñadores a lo largo de la historia. Sin duda. Y lo que es aún más interesante es que esta fascinación por el cubo no se limita al mundo occidental. En serio, ¿puedes contarnos un poco más sobre cómo se ha utilizado el cubo en otras culturas? Por supuesto. En la arquitectura tradicional japonesa, por ejemplo, el cubo juega un papel fundamental. Piensa en las casas de té, con sus espacios minimalistas y sus líneas puras. Es cierto. Recuerdo haber visto fotos de esas casas con sus tatamis y sus paredes de papel. Exacto. La simplicidad y la armonía de estas construcciones
tienen mucho que ver con la influencia del cubo. ¿De qué manera? El cubo en la cultura japonesa representa la pureza, el equilibrio y la conexión con la naturaleza. Su forma simple se integra perfectamente con el entorno, creando espacios tranquilos y serenos. Entiendo. Es como si el cubo en este contexto fuera un símbolo de la armonía entre el hombre y la naturaleza. Precisamente. Y esta idea se puede ver también en otros ejemplos de la arquitectura oriental, como los templos budistas o las pagodas chinas. Es increíble cómo una forma tan simple como el cubo puede tener significados tan profundos en diferentes culturas. Lo es, ¿verdad? Y creo que esta es una de las razones por las que el cubo sigue siendo tan relevante en la arquitectura contemporánea. Hablando de arquitectura contemporánea, ¿puedes darnos algunos ejemplos de cómo se está utilizando el cubo en la actualidad? Por supuesto. Un ejemplo fascinante es el Museo Judío de Berlín, diseñado por Daniel Beskin. Ah, sí. Recuerdo haber visto fotos de ese edificio con su forma tan peculiar como una estrella de David fragmentada. Exacto. Y aunque a primera vista no parezca un cubo, si lo analizamos con detenimiento podemos ver cómo su estructura básica se basa en una serie de cubos que se intersectan y se superponen creando un espacio complejo y lleno de simbolismo. Es como si Lepkin hubiera utilizado el cubo para expresar la historia y la identidad del pueblo judío. Precisamente. Y este es solo un ejemplo de cómo el cubo se puede utilizar en la arquitectura contemporánea para crear espacios que no solo son estéticamente atractivos, sino que también transmiten un mensaje, una idea, una emoción. Es realmente inspirador ver cómo los arquitectos siguen encontrando nuevas formas de utilizar el cubo para crear espacios innovadores y significativos. Sin duda. Y creo que esto nos dice mucho sobre la versatilidad y el potencial de esa forma simple. Bueno, después de esa inversión profunda en el mundo del cubo, creo que nunca volveré a mirarlo de la misma manera. Me alegra oír eso. Espero que esta conversación te haya inspirado a descubrir la belleza y la complejidad que se esconden detrás de las formas más simples. Y a nuestros oyentes los invito a que presten atención a los cubos que les rodean, a que descubran su historia y su significado. Y quién sabe, quizás esta inmersión profunda les inspire a ver el mundo con nuevos ojos, a encontrar la belleza en lo cotidiano. Ha sido un placer explorar el mundo del cubo contigo. Hasta la próxima. Con mucho gusto. Hasta pronto.